Vamos a empezar otra vez esta clase y vamos a empezar con el libro de Esdras. Mi nombre. Vamos a estar viendo dos libros, Esdras y Nehemías. Nehemías, Esdras. ¿Es Esdras o Esdras? Esdras. ¿Lo tienen en sus hojas? En su hoja. Abran sus hojas. Amén. Y ahí va a tener a Esdras y va a tener a Nehemías. Esdras. Esdras, Nehemías está. Y aquí vemos una vez más. A lo mejor vamos por tiempo. Amén. Aquí vemos el compromiso que el hombre toma y tiene para Dios. Y aquí vamos a ver dos ejemplos hermosos. Este es Esdras y Nehemías. ¿Okay? ¿Se recuerdan que empecé hablando acerca del compromiso? Aquí es donde yo les decía de que hay un ejemplo para nosotros del compromiso cuando nosotros nos comprometemos con Dios, no con el hombre, sino que con Dios, porque es el que nos da esa fuerza, esa fortaleza para poder dar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Sí. Amén. Porque por nuestra propia fuerza no podemos. Más cuando Él lo pone, lo hacemos. Puede, amén. 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 No importando que el mismo enemigo se levante contra nosotros, que el Señor lo reprenda, Amén. Amén. vamos a poder vencer. Sí. Y esto lo vamos a ver en estos dos libros, especialmente en el libro de Nehemías. Porque en el libro de Nehemías, el mismo enemigo se levantó contra ellos, pero ellos vencieron por la mano de Dios. Amén, Ahora amén. en la historia, y lo vamos a ver más adelantito. Entonces entramos al libro de Esdras, y en el libro de Esdras tenemos, es un libro muy corto, contiene nada más 10 capítulos, es un libro hermoso, léalo cuando usted tenga tiempo, hay mucha historia, Aleluya. hay genealogía, Esdras tiene 10 capítulos. Amén. Y en este libro tiene el nombre del personaje principal, que es Esdras. ¿Él escribió Esdras? Posiblemente Esdras. Ahí dice. Ahí lo tienen todo. Posible. Y síganme, el primer grupo de exiliados que regresaron, ahí me comí nada, restauraron la adoración a Jehová, que culminó con la reconstrucción del templo. Acuérdense que el templo estaba ya destruido. ¿Okay? Y ya estos eran uno de los primeros grupos que regresó del cautiverio y ellos decidieron reconstruir el templo. Empezaron bien, pero después se fueron acomodando, como muchos en la iglesia, muchos cristianos, hablo en general. Nos vamos acomodando y estoy cómodo, estoy tranquilo. Para eso hay predicadores, hay pastores, hay evangelistas, hay misioneros que ellos hagan la obra. Yo estoy aquí tranquilo, cruzado de piernas y chévere. Amén. Aleluya. Sin embargo, estos líderes, vamos a ver, sacerdotes, no hicieron eso, no cruzaron sus piernas y dijeron, bueno, no. Vamos a ver el compromiso que ellos tuvieron delante de Dios, y por medio de este compromiso que ellos tuvieron a Dios, lograron cosas tremendas y preciosas. Bendición una vez más. Gloria a Dios. Este pueblo. Pero en este primer regreso, vemos que ellos venían entusiasmados porque estaban en cautividad. Mas ellos, Dios les da el privilegio de regresar a su país. Wow. Entonces ellos dijeron, vamos a reconstruir el templo. Y empezaron bien, empezaron emocionados, contentos, con aquellas fuerzas, pero luego se fueron acomodando y ya fueron dejando las cosas. ¿Y qué pasó? En vez de seguir construyendo, fueron acomodándose a construir sus propias casas y chévere, pura vida, y siguieron adelante. Y vamos a ver los problemas así rápidamente, porque no me puedo meter mucho al libro, amén. Que nada más es una introducción la que le tengo que presentar a usted. Pero, sigamos. Y dice que este grupo, sin embargo, Esdras, el líder del segundo grupo, porque ya había habido un primer grupo que le digo que no siguieron con el templo, mas este es el segundo grupo, amén. Restableció
a la comunidad de Israel bajo la ley mosaica. Y este culminó cuando acabaron los matrimonios con mujeres extranjeras. Porque ellos se habían acomodado tanto que ellos empezaron, acuérdense que para ellos tenían en su mente y en su corazón el no mixtearse, el no casarse con otras tribus, con otros Yugos pueblos, desiguales. Yugos sino que desiguales. tenían que ser judíos, tenían que ser de su misma raza. Amén. Mas sin embargo, hasta en esto entró la desobediencia y se recuerdan que yo les mencioné a Salomón. Miren el legado que él dejó. Aparentemente él era el rey, él tenía todo en sus manos, el control, pero tristemente ese legado lo siguió. Amén. Entonces estos hombres, en vez de buscar de las mismas mujeres, dice que tuvieron matrimonios fuera de su raza, fuera de su pueblo. Y esto vino a perjudicar, perjudicar, disculpen, los planes que venía Dios trazando, amén, con este pueblo. Más sin embargo, mire la misericordia de Dios. En cada libro vamos a ver la misericordia de Dios. Amén. Porque aquí Esdras era sacerdote y también, aparte de sacerdote, él era escriba. Él era el que recopilaba toda la historia, todos los eventos, todo lo que estaba pasando. Él lo estaba registrando. Él sabía perfectamente la palabra, las leyes, todo lo que estaba pasando, lo que había pasado, las profecías que habían dado y que se habían cumplido, porque él estaba viviendo el tiempo. Es como aquellos que ya había habido la profecía que si no se arrepentían, iban a caer en cautiverio, se los iban a llevar, y sí, de hecho vino Nabucodonosor y se los llevó en cautiverio. Entonces él lo vivió, él sabía lo que estaba hablando. Entonces él mira todo esto y dice, se cumplió. Ahora, gracias a Dios, Dios abrió una puerta y ahí viene el segundo grupo y es Esdras. Pero Esdras era sacerdote, Esdras era, se me escapó la palabra, escriba, él tenía registrado toda la historia. Entonces, él le hizo al pueblo una reunión y les hizo, como le dijera, que tomaran conciencia de todo lo malo, de todas las obras que ellos habían hecho. Y que volvieran una vez a los caminos de Dios. Y de hecho, de todo lo que Él les habla, porque lo vamos a ver, ellos se arrepienten. Y vamos un poquito más adelante. Dice, esto culminó cuando acabaron los matrimonios con mujeres extranjeras. Esto lo vamos a ver ya casi en los últimos capítulos. Esdras fue el primero de esta clase conocido como los escribas, quienes eran los redactores oficiales e intérpretes de las escrituras. Este se dedicó a estudiar la palabra de Dios con el propósito de exponerla al pueblo. Entonces este hombre, sin saber, por eso es que es necesario, mi amado hermano, que usted estudie, se prepare, ore, porque usted no sabe lo que Dios ha trazado para nosotros. Usted no sabe cómo Dios lo va a usar en el tiempo que usted ni lo está pensando. Dios va a poner a la persona que está necesitada de esa palabra, quizás palabra de salvación, palabra de aliento, palabra de exhortación. Yo no sé cómo el Señor va a usar, pero es necesario que nosotros nos preparemos. Así es. Que estemos listos. Amén. Porque este hombre estaba preparado. Dios le permitió que se preparara, que se empapara de la palabra, de todo lo que él podía. ¿Por qué? Porque imagínense, como líder, él tuvo el compromiso. Como yo le mencionaba, hoy en día el hombre no quiere comprometerse con Dios. Sin embargo, aquí tenemos un gran ejemplo de este hombre que sí se comprometió con Dios. Y Dios lo usó en grande manera. ¿Amén? Así es. Dios usa. Porque les hizo tomar conciencia a cada uno a los del pueblo, a cada uno de los hombres que habían obrado mal y que era necesario que volvieran a los caminos de Dios. Porque aunque el templo se levantase, era como hoy en día que
los cristianos digan, oh, los domingos voy a la iglesia, Ujú. 3 veces, 4 veces a la iglesia, a la semana. No es solo eso, mi amado Sí, hermano. sí es. No es solo cumplir y decir, yo voy a la iglesia, Ujú. yo soy cristiana, yo Ujú. soy cristiano. Sí Y es. fíjese que Dios me usaba en la profecía, Ahí y Dios está. me usaba en la alabanza, y Dios me usaba aquí. ¿Pero qué estás hablando? ¿Estás hablando presente o estás hablando pasado? Así es. Tienes que hablar presente. Amén. Así es. Tienes que vivir la palabra. Sí. Tenés que ir con ese agradecimiento y con la Amén. expectativa que Dios tiene algo precioso, porque las bendiciones de ayer fueron de Así ayer, es. mas las bendiciones Gloria. de hoy son Así para es, hoy, gloria a para Dios, así usted es. y para mí, Sí. y para poder compartir con aquel que está Ujú. necesitado. Ahí está. Amén. Y esto lo estaba experimentando Esdras, porque él estaba empapado de la palabra. Entonces él tenía ese fuego ardiente que él no podía quedarse callado con todo lo que él estaba viendo. Me va a perdonar, pero yo soy de esos que no me gusta quedarme callado. El pastor dijo algo al principio, cuando empezó la introducción, que cuando nosotros, yo bueno, conozco a algunos que cuando saben de la palabra, tratan de humillar al que... Y eso, aquí lo estoy entendiendo yo. No es para uno humillar a la persona, sino para levantarle, amarla y enseñarle lo que nosotros de gracia hemos recibido. Amén. Que él lo dijo al principio, pero conozco varios así, hermanas, que ¿quién es él para que me diga? Y se vuelven, y hay que tener cuidado porque cuando uno sabe de la palabra, a veces se vuelve uno terco y dicen, yo no quiero que nadie me diga, yo sé. Yo lo sé. Hay que tener cuidado con eso, hermana, gracias. Sí, lo hemos vivido. También hay personas que y nosotros conocemos como el pastor, que se han graduado del instituto Sí, y que piensan que por haberse graduado del instituto ya saben desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo solo sé que yo no sé nada, dijo que amén. yo Amén. tampoco, Sí es. yo no Sí sé es, nada. aleluya. Sí, Me equivoco mucho. Y por la Así es. misericordia de Dios, yo estoy en frente de usted, sí. porque yo soy una persona muy penosa, muy Amén. callada. Ajá. Digo yo. Con las amistades que yo conozco, que yo digo, no puedo platicar, y todo eso, pero yo, mi respeto. Amén. Pero yo sé que es la mano de Dios obrando. Así es. Amén. Sí. Gloria a Dios. Sí. Sí es. Yo voy a Así ser tiene que ser. un vaso en tus manos. Amén. Y si soy de bendición, Padre, aquí estoy. Amén. Y es lo que yo estoy haciendo Sí. en este momento. Gloria a Dios. Pero nosotros conocemos personas con el pastor que, según ellos, porque ya leyeron desde Génesis hasta Apocalipsis, Ujú. ya sé la Biblia, ya sé. Y no. Si usted va a leer la palabra de Dios, vámonos al Salmo 23. Si usted lee el Salmo 23, ya me sé el Salmo 23. Mm. No, hermano, si usted lo lee cada día en ese Salmo el Señor le va a hablar diferente. Aleluya. El pastor nos puede dejar una tarea. A cada uno de ustedes les voy a dejar el Salmo 23. Así nos hicieron en el instituto. Ujú. Y van a predicar, van a tener un pensamiento acerca de este Aleluya. Salmo. Lo Todo es quiero. diferente. Y mire, mi amado hermano, dijimos, ay, todos vamos a traer lo mismo. ¡Wow! Ahí Cada está. quien Sí. trajo diferente. Sí. Cada día viene la bendición concepto para cada que uno de ella nosotros, vive, pero nos cada día. encerramos a que no. Ya yo lo sé. ¿Qué me vas a enseñar? Como decía el pastor, ¿qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a decir? Y No. perdóneme otra vez. Y Ajá. él dice que no pida perdón, pero sabe que lo que yo Cuando estás predicando. perdóneme otra vez. Mire, yo tengo un concepto en lo que estoy sirviéndole a Dios. Ajá. Y esto, que Dios nos ayude. Lo que yo predico y leo, trato de vivirlo y no de saberme toda la Biblia y no Eso. practicarla. Es Sí, preferible eso es yo lo- un versículo y estoy Vivir. trabajando en el amor. Y ahí es donde muchos quedan, pero Sí. aleluya, que Dios nos ayude. Abajitos. Ujú, Pues como le decía, Bastante. en la Biblia, pues ellos piensan que ya lo saben todo. ujú, Entonces, cuando el predicador, la persona que está predicando, ujú. empieza, están ellos. No atentos a la palabra, Ujú. no Ahí atentos está. a lo que Dios va a hablar, No, lo no, malo, están pues. atentos Ya. a, no, eso no dice la Biblia. Seguido. No, la Biblia Es dice correcto. así. A ver, sí, es cierto. Sí, eso es cierto. Es correcto. No, eso no dice así. No, usted solo la mitad dijo. Y se meten a eso, Ya. no se gozan. Ujú. Salen y... ¿qué Molestos. molestos. Sí, Es lo que molesto. sale. Molestos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado Amén. 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 con la palabra de Dios. Amén. Amén. No es para discutir. Entonces, sí, no es para discutir. Mire lo que, hermana pastor, mire lo que dice en Esdras 10:12. Esto yo estaba escuchando y estaba leyendo acá, no para estarle, no. Y respondió, esto es lo lindo de él, y respondió toda la asamblea y dijeron a Esdras, le estaban diciendo Ajá. en alta voz, así se haga conforme a tu palabra. Ay, Obedientes. Ellos fueron obedientes ahí. Ujú.
Gloria a Dios por eso. Sí, Ujú. sí. Entonces, seguimos con Esdras. Esdras fue el primero de esta clase que ya lo leímos. Ujú. Se Amén. dedicó a estudiar la palabra de Dios Ujú. con el propósito de exponerla al pueblo. Y Amén. lo vemos Yes. en el capítulo 7, versículo 10. Amén. Lo tiene usted ahí Ahí en su- Ah, ahí está también. Texto clave, ¿va? Sí. ¿No? Ok, perdón. Si No. gusta, léame el capítulo 7, versículo 10. Dice, Ujú. ¿por qué Esdras había preparado su corazón para Mm. inscribir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Aleluya. Israel su estatus y Y decretos. y decretos? Ahí está. Estatutos, Gloria. estatutos y decretos. Decretos significa Aquí voy a otra predicación. Eh, como su vida. la palabra, la ley. Ok, La ley. Porque dice, porque Esdras había preparado su corazón. Mire, es lo que yo le decía, él tenía la convicción, tenía la seguridad y tenía el compromiso con Dios. Y Otra por pregunta. eso fue usado en grande manera. Ujú. Amén. Sí es. Amén. Entonces, versículo 7-10. Sí. Temas que vamos a encontrar en este libro. temas. Los temas que vamos a encontrar en este libro: regreso del exilio. Regreso. Regreso del exilio. Exilio Exilio, con ¿qué S. es? X, sin H. Exilio, ¿cómo se escribe exilio? Es X. X. Con S. X. X. Nomás X. Es Ajá. X. Y Sí. Exilio. Ese de X con S. Exilio. X con S. X, I, L, I. Lío, así. Ajá. Exilio. ¿Qué es exilio? Exilio. Lo que han sufrido los cubanos Bueno. cuando ¿Se apartaron? Castro Ujú. salieron del país. Y no han podido Salimos, regresar. ¿verdad? Salir. Fueron forzados a salir. Sí. Es como cuando Israel salió de Egipto. Ujú. Salida. Exilio significa salida. Así es. Ok. Sí. Salida, eso. Mm. Eso se lo puedo decir yo con Ajá. experiencia. Estaba muy pequeña, no Ajá. entendía. Conforme el tiempo pasó, lo entendí y ahora yo digo gracias, Señor. Pero en el momento yo lloraba y decía, Ajá. yo no quiero. Eso fue lo que nos pasó a nosotros. Mucha juventud, bueno, a mi edad ya, hay Amén. muchas mujeres, hombres ahora, que éramos niños, pero entonces salimos de nuestros países. Ujú. Mi hermano, no sé si lo vivió todavía, No. pero fue en los 80. 80, correcto. Empezó más o menos del 78, Sí. 79, el 80 ya fue Sí. fuerte. 12 años de guerra en mi país. Wow. 12 años. Terribles, terribles. Y mucha gente salió, Sí. mucha gente salió de sus países, muchos estaban cómodamente, pues tenían lo normal Ujú. de una persona, pero con todo eso tuvieron que dejar su En país. ese Y tiempo ahí era, Wow. entré yo también. en ese tiempo era más fácil entrar. No. Fue muy duro. Pero Dios tenía propósitos porque gracias a Dios aquí Así es. Dios Amén. Así es. y conocí de Él, que fue lo más importante. Ujú. Amén. Así es. Gloria a Dios. Es lo Amén. con amor. Dios tenía propósitos. Amén. Así es. Entonces, también vemos en estos temas, les decía, el exilio, Ajá. vemos también la reconstrucción del templo, es muy importante, vemos Ajá. cómo reconstruyen el templo Ujú. y una de las cosas muy importantes, Ajá. la reconstrucción, vamos a ponerlo así, Amén. restablecimiento de la vida espiritual, No, ok, gloria a Dios. de la vida bajo la ley mosaica. Establecimiento. Porque acuérdense que Esdras era sacerdote, era escriba, prácticamente un maestro. Así que él se la sabía y él les dio la palabra, les dio todo a cada uno y los Restablecimiento de la vida. Ajá. a que reflexionaran, que tomaran conciencia de que estaban en pecado, Sí. que estaban viviendo mal delante de Dios. Ujú. Después de restauración, ¿qué dijo? Restablecimiento de la vida, dio otra, de algo De la más. vida Espiritual. espiritual. Pero cuando dijo No, de mosaico. la vida bajo la ley mosaica. Bajo la ley Bajo la mosaica. ley. Hoy yo puse bajo la ley de mosaica. Bueno, Luego vemos, como es, le dije, 10 capítulos. Ajá. Y se dice, perdón, pastora, se dice bajo la ley mosaica porque son los de Moisés, las 10 De mandamientos. los. ¿Dónde viene? Ujú. Aunque
Porque Dios hay más La ley muy significado. más leyes, Sí, ¿verdad? Pues se Más llama sea- casi como Moisés. Sí, pero o sea, ley mosaica no solamente por los 10 mandamientos, Sí, hay más. porque hay muchos 300, preceptos, son 600. son 600. Aleluya. Preceptos y estatutos. La ley. Y la ley. Oh. Ujú. Aleluya. Mm. Ujú. Ok. Entonces, texto clave, Amén. capítulo 6, versículo 16. Y si alguien me lo puede leer. Amén. Texto. ¿Alguien más? Estoy escribiendo. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la edificación de esta casa de Dios con gozo. Texto clave, 6:16. Amén. Palabra clave, restauración. Permítame. Restauración. Restauración. Ajá. Restauración. Restauration. Oye. Y hay un pequeño bosquejo donde nos habla el regreso bajo Zorobabel. Estos son los exiliados que regresaron a Jerusalén y ahí podemos ver, ese fue el primer grupo que salieron y venían contentos, gozosos, agradecidos, venían emocionados y que iban a reconstruir ese templo, pero pasó el tiempo, se fueron acomodando Ujú. y pues se preocuparon de sus Ajá. casas, de Ujú. sus vidas. Ahí Y ahí está. fue donde empezaron a tomar mujeres extranjeras. Mm. Dieron matrimonios que no estaban bien delante de Dios. Eso ¿no? le iba a preguntar. Ujú. Y La comodidad es mala muchas veces. La comodidad es mala muchas entonces veces. este regreso bajo Zorobabel fueron los primeros que regresaron. Luego vemos el regreso bajo Esdras. Aquí Esdras, aquí sí se logra terminar el templo, pero lo más importante es de que él como sacerdote, como escriba, como maestro, él va y les predica, les enseña, les da y toman conciencia y se arrepienten y toman la decisión de deshacerse, de mandar a las mujeres a sus países. Imagínense. Oh, Eso también sus fue hijos. un momento tan, yo Fuerte. digo, fuerte, Fuerte. lo vemos en nuestros días, Muy fuerte, valiente. pero al mismo tiempo para ellos Muy deseado. fue algo como un sacrificio Ujú. Algo. que se lo dieron a Ujú. Dios, porque como en otras palabras, ellos dijeron, Señor, nosotros te ponemos a ti en primer lugar. Ajá. Amén. Entonces, Dios aceptó todo eso. Así es. Y dice que El se deshicieron, aún hijos, ya tenían hijos, ya tenían Ujú. formados sus hogares. Familias. Pero ellos tomaron la decisión y se deshicieron de Así de es. esas Gloria, mujeres. gloria a Dios. Sí. Ujú. Entonces, ahí hay mucha información. Amén. Está muy bonito ese libro, así que Mm. si usted quiera leer algo, váyase No, y ese libro Esdras. está muy hermoso. Estamos en eso. Ok. El regreso bajo Esdras, y eso lo vemos desde el 7 al 10. Ya. El templo de Dios es reconstruido y Esdras llega a Jerusalén y realiza reformas. Y entre esas reformas, mire qué tremendo, Ajá. entre esas reformas nos vamos al capítulo 7. Amén. Mire cómo estaba el pueblo, un poquito nada más porque tengo que ya seguir adelante. Oye. Ujú. Vamos al capítulo 7. Ujú. Amén. Habían problemas ahí, mire lo que dice. Capítulo 7, versículo 10. Amén. Porque Esdras ese no lo había leído. Preparó su corazón para impedir la ley de Jehová. Ok. Los problemas que habían aquí era que los sacerdotes, acuérdense que el pueblo llevaba ofrendas. Y de esas ofrendas los sacerdotes Ujú. vivían, porque los sacerdotes tenían familias. Sí. Eran hombres como usted y como yo. Sí. Tenían sus esposas, tenían sus hijos, tenían que mantener su hogar, pero siempre y cuando ellos se encargaban de
del templo, Sí. de llevar todo lo que tenían que llevar. Pero este pueblo ya no llevaba ofrenda, ya no llevaba diezmo, ya no llevaban los granos, ya no llevaban el vino, ya no llevaban la miel, ya no llevaban, o sea, todo lo que ellos tenían que llevar al templo ya no le llevaban. Entonces dijeron ellos, pues ya no, ¿qué vamos a hacer? Es como aquel pastor que tiene una gran congregación y esta congregación no está diezmando, no está ofrendando, Aleluya. se tiene que pagar biles, se tiene que pagar renta, se tiene que hacer eso, se tiene que lo otro, y dice, pero ¿cómo voy a hacer? Y ahí se está matando el pastor en trabajar extra para poder pagar, Cierto. y el pueblo acomodado. Entonces el pastor se va a quemar tanto en el trabajo secular que cuando tiene que traer la palabra, Ahí está. Dios lo respalda, sí, Sí, es cierto, sí. pero también el cuerpo de nosotros Se cansa, sí, es, amado sí, hermano, hermano. porque nosotros no somos jóvenes, no siempre vamos a Ahí tener está. esa juventud, Sí. ya por lo menos yo Amén. puedo sentir, ya la juventud ya no está ahí, esas fuerzas ya no están Y ahí, los- entonces se quema el pastor. Ya, es cierto. Y muchos pastores han tenido la necesidad de cerrar la Cierto. iglesia Así es. Así es. por muchas razones, Ujú. por muchas razones. Entonces estos sacerdotes se vieron con la necesidad de dejar ese templo, de dejar esa adoración y se fueron a trabajar, a mirar qué hacían porque tenían que sacar adelante su familia. Sí. Entonces, Esdras se da cuenta de toda esta injusticia, de todo lo que ellos están haciendo. Momento, ¿qué les está pasando, pueblo? Tienen que volver. Y ahí es donde él les da las leyes, como Moisés, cómo era el templo con Salomón, cómo era el tabernáculo. Entonces, volvió otra vez. Y ellos dijeron, verdaderamente hemos pecado contra Dios. Gloria a Dios. Y empezaron Entendieron. ellos a traer sus ofrendas, Sí, a gloria a traer Dios. sus diezmos, a traer sus ofrendas. Sí. Y volvieron a seguir adelante, amén. Entonces esas fueron reformas, un ejemplo que les di, que está en la Biblia, de cómo estaban ellos de mal. Y se habían alejado de Dios, se habían olvidado ellos. Se les había olvidado que ellos habían estado en cautiverio no hace mucho tiempo. Y ya se les había olvidado, ya estaban Aleluya. ellos cómodos. Pero en este segundo grupo tenía Ahí esto. está. Y allí entró Esdras a ser de bendición para este pueblo, amén. Amén. Entonces, Yes. el templo de Dios es reconstruido, Esdras llega a Jerusalén y realiza reformas. Y eso lo Sí. vemos desde el capítulo 7 al capítulo 10. 10. Y en el 9 es donde Esdras se opone a los matrimonios mixtos, que ya les mencioné. Y ahí el pueblo confiesa sus pecados, amén. Gloria a Dios. Ahí está. Sí. Ujú. Regresan. Hay que conversarlos. Sí, claro. Y Claro. vuelven a hacer otra vez. Como el 10, versículo 10, dice, y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo, vosotros habéis pecado por cuanto tomáis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Y ya les menciona, ahora pues, da gloria a Jehová, Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Y todos respondieron que estaban de acuerdo, que iban a hacer todo eso. Y es el versículo que leyó el hermano Julio, ¿no? Y así seguimos. Amén. Entonces, este libro de Esdras y Nehemías era un solo libro, Oh, pero fue dividido en dos. aleluya. ¿Ok? ¿Siempre por la traducción? Sí, Ok. aquí Jerónimo, sí, por la traducción Ujú. a latín. Ok. Ahí fue donde se dividió Esdras y Nehemías. Y otros han utilizado los títulos de 1 y 2 de Esdras. Pero es Esdras y Nehemías. Para hoy en día nosotros lo conocemos como Esdras, el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Amén. ¿Cómo miramos a Cristo en el libro de Esdras? Esdras era un sacerdote, si les mencioné, un sacerdote y un hombre que conocía la palabra de Dios, que tenía ese fuego, que tenía que ardía esa palabra.
Él no podía estar callado. Él tenía que Aleluya. dar esa palabra. Aleluya. Entonces, vemos que este sacerdote era un rol muy importante en esos tiempos, al igual que hoy en día. Un pastor muchas veces no se puede quedar callado. Está viendo cosas que, como le dijera, a veces actuamos mal, inocentemente, podemos decir, ignorantemente. A veces hablamos cosas también ignorantemente, inocentemente. Pero el pastor, que es maestro, que es profeta, que Dios le ha dado tanto, no se puede quedar callado. Tiene que decirle, ¿sabes qué? Hermano Mario, hermana Margarita, no es así, mira, lo corrige. Y eso es bonito. Lo corrige y dice, no, mira, mija, esto y esto y esto es. Y si no, miren al pastor, siempre nos está corrigiendo. Aleluya. Pero eso es lo que el Perdón sacerdote... que interrumpa, porque me faltaba decirle ahí algo. Ajá. Y tú te diste cuenta, me di cuenta yo. Ajá. Tú en el altar estabas predicando, a nivel prédica, a nivel doctrina, todo estuvo excelente. Pero dijiste, a mí me encanta. Usaste la palabra en el No, altar. encantar. Esa palabra. Y yo me Ya di se está cuenta que- quitando, ya se está No, yo lo quitando. sé, pero es una palabra que nosotros no podemos usar. Okay. Vámonos. Amén. Entonces miramos que Esdras, un sacerdote con el rol, era un rol muy importante, como hoy en día conocemos, a los evangelistas, a los pastores que predican, amén. Entonces miramos al líder del pueblo y aquí vemos también a nuestro Señor Jesucristo. Porque si usted se va a Lucas capítulo 4, si alguien me lo puede leer, capítulo 4, Lucas capítulo 4, versículo 17. Por poder leer. Jesús, Tengo que ir a agarrar los aguantos. Amén. ¿qué es lo que dice? No, ya. 17. 4, 18. Hermana Margarita. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 4. Oh, yo le entendí bien. No, Lucas 4, 18. Ajá. 18. 4, 18. Ahí El está. Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en Ahí libertad está. a los oprimidos. Queda nueva. Imagínese, mi amado hermano. Ahí está. Otra Imagínese. predicación. Lucas. Aquí está hablando Cristo, es de Cristo. Sabemos Sí, que es amén. el Hijo de Dios. Amén. Y con todo respeto, Esdras estaba actuando lo mismo, porque él estaba trayendo esa palabra de salvación, de arrepentimiento a este pueblo. Pero ¿sabe por qué? No era Esdras, sino que era el Espíritu, la palabra que había hecho rema en sí para él poder dar eso. Entonces él fue un vaso útil en las manos de Dios para que ese pueblo, no era uno ni dos, era un pueblo grande, porque hay, no sé si fue el primero o el segundo, 40,000 personas habían salido del cautiverio en el segundo viaje. Imagínense, no eran una familia nada más, era un pueblo grande y Dios estaba usando a este hombre para que se arrepintieran. Y mire aquí, nuestro Señor Jesucristo también estaba anunciando el Evangelio a todo aquel hasta el día de hoy para que se arrepintieran. Y así usted y yo, por eso le digo que es muy importante tener ese compromiso con Dios, Sí, amén. de poder meterse en la palabra y estudiar cuando predicamos. No es solo que voy a subir y voy a predicar, no, es una gran responsabilidad, porque para Dios sea la honra y la gloria, porque solo Él merece la gloria, mi amado hermano, porque aquí estamos mirando que el Espíritu Santo es el que lo usa a usted para llevar el Evangelio, para poder predicar, para poder enseñar, para poder hacer lo que Dios le manda a hacer. Amén. Aún, ¿sabe qué? Dios nos usa en el sentido de traer una palabra. Muchas veces la persona está triste. Es más, mi amado hermano, con un abrazo. Es correcto. Dios ha puesto Sí en el es. corazón de uno a veces decir, Sí.
Señor, pero si yo no la conozco, Ujú. abrázala. Es correcto. Pero Sí Señor, yo no, abrázala. Ujú. Y esa persona está tan necesitada Sí. de ese abrazo, mi Sí. amado, y usted es obediente y lo hace. ¡Wow! Dios hace cosas grandes, mi amado. Solo con ese abrazo, con una palabrita que Dios le ponga. Vamos a quedar con una duda. Sí, mi hermano. A ver. Aquí estamos aprendiendo y si no terminamos, pues gloria a Dios, pero ok, yo estoy con una duda, porque grandes iglesias dicen que nosotros sabemos ya todo, yo sé, pero la pregunta es, muchos creen que si la palabra no habla lengua no tiene autoridad de predicar porque el Espíritu no lo tiene. Para mí eso es equivocación, yo lo pienso así. Sí, hermano. Amén. Eso no es así. Ujú, Y el pastor, ujú, lo que dijo el hermano Julio, Es que no hay mucha necesidad gente de cree de que ujú. el hablar en lenguas es la llenura total del Espíritu, pero eso es solamente una manifestación. Amén, pastor, ahí está. Sí, correcto. Es una manifestación, Sí. pero no todos hablan en lenguas. Es correcto. Pablo lo dice en Corintios. Amén. ¿Acaso todos hablan en lenguas? Sí. Entonces, yo me privaría de un don que Dios me dio Ujú. por conceptos humanos. Es correcto. Correcto. Gloria a Dios. Y a veces Dios usa a la persona sin hablar lengua, Sí. la profecía. Amén. Pero Oh. muchos están esperando están esperando el hablar lengua. Ajá. Entonces sí lo creo, porque es de Dios. No. Ujú. Porque es una manifestación. Así es. Entonces sí es bueno orar y pedirle al Señor, Señor, Ujú. manifiéstate de esta manera. Amén. Se vale. Porque la palabra de Dios dice, pedir todo lo que nosotros queramos y todo lo que nosotros, buena dádiva viene de parte de Dios. Y si nosotros anhelamos algo de parte de Dios, el Señor nos lo va a dar. Pero en Corintios nos dice, y esa es la palabra que a mí me alienta y me da el deseo de seguir. Prefiero, dice el apóstol Pablo, tener amor y no hablar lenguas. Y eso es lo que a mí me motiva a seguir adelante. Amén. 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 Eso es. Y Dios nos bonito. pone a nosotros diferentes, Sí. diferentes cosas. Hay personas que tienen un fuego de evangelizar en las Sí, calles. cierto. No son Pero es una cosa Correcto. que está allí, que no Sí. pueden pararlo. Amén. Otras que para predicar, otras que para enseñar, otras que para cantar, Amén. otras para limpiar la iglesia, Sí. otras para traer talento, otras Sí. para cocinar, para limpiar. Hay muchos, somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Amén. Claro, amén. Lo que hace esta mano no lo hace Es esta. correcto. Ujú. Entonces, unidos, Sí. voy a Amén. levantar Gloria a la Dios. Biblia. Ajá. Sí es. Voy a levantar esta Biblia con mucho esfuerzo, con una mano si lo puedo, Ujú. pero mejor si lo hago con la Es otra mano. correcto. Ajá. Entonces, esos somos nosotros, el Ujú. cuerpo de Cristo. Sí. Todos somos de bendición. Gloria a Dios. Así es. Amén. Sí es. Entonces, que me perdí. Nehemías. Nehemías. También es No, Sí. estoy en eso. Es correcto. Tenemos 4:18 nos habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús anunció, Sí. vino a pregonar la Sí libertad. es. Y antes que yo empezaba en los caminos diciendo, Ujú. ¿libertad de qué? Ahora lo sabemos, porque nosotros éramos esclavos del Sí. pecado. Sí es. Estábamos en esclavitud en el mundo. Pero Aleluya. ahora el Señor nos Da liberó. libertad. Sí. Ahora somos Gloria a libres. Dios. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Yo no sé si usted siente esto, pero yo sí tengo la convicción, la seguridad y lo siento. Y siempre que puedo yo lo saco y digo yo, no sé si mis hermanos sientan o me entiendan, pero yo siento así. Yo siento que yo estaba en cautividad. Y usted me entiende espiritualmente. Pero ahora el Señor quitó esa venda. Amén. El Señor me ha dado Sí. libertad, pero Amén. libertad para abrir mis labios, Así para es. adorarle, para glorificarlo, para Yes. bendecirle, Sí. para dar lo que Él me ha dado a mí y poder Así darlo. es. Poder dar aunque sea una Poder palabra dar. de aliento. Es que nada. Si yo no puedo hacer nada, ¿sabe qué? Ujú. Orar por esa persona. Sí. Amén. Y eso lo que es un motorcito para mí, porque yo digo, Señor, yo estoy viva. Amén. Tú me Oiga. has dado libertad y yo puedo abrir mis labios para alabarte, para adorarte. Y yo lo hago, Señor, con gusto, con agradecimiento. Amén. Lo Gloria a estoy Dios. viviendo, Sí es. porque el día que yo me muera, allí se quedó todo, mi amado Sí. hermano. Ya no voy a poder adorar hasta que Aleluya. venga esa gloria. Pero Sí. mientras tanto, tenemos vida y el Señor nos ha sacado de esa Amén. esclavitud. ¿Para Ayúdanos. qué? Sí. Para que estemos sentados, para que nos Mm.
vayamos bonitos, para decir yo soy salvo. Ay, papá. Que pase lo que pase, no. Sí. Es para que nosotros le adoremos. Glorificar. Los pajaritos cada madrugada a las 5 de la Amén. mañana ya están cantando. Y nosotros con mucha rapidez nos levantamos ya Sí. voy tarde y todo. Háblanos, Me voy Señor, al aleluya. trabajo, Sí. me voy a hacer tal mandado, Sí. me voy a hacer lo otro. ¿Y qué pasa con Dios? Ujú. Ajá. Ujú. Entonces, vemos aquí que el Espíritu para Él sea la honra y la Amén. gloria, Sí. es el que nos Exacto. usa a Sí. nosotros para poder traer esa Nosotros. prédica o esa enseñanza. Sí, amén. ese pensamiento. Amén. 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 Entonces miramos así a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Esdras y terminamos con el libro de Esdras. Y, santo Dios, y vámonos a Nehemías. Gloria a Dios. Vámonos al libro de Nehemías. Ujú. Amén. Y este libro también es pequeño, es un libro hermoso. Nehemías, este libro a mí me gusta mucho. Cuando usted tenga tiempo de leerlo, o si es que ya lo leyó, pues sé que se va a gozar Poquito hemos leído ahí. grandemente. Este libro me gusta mucho. Me Me dejaron una encanta. vez una tarea y yo escogí Nehemías. Me encanta. Me gusta mucho. Me fascina, pues. Me gusta mucho. Amén, amén. Amén. Esa es Me una. encanta. Gloria a Dios. Bueno, Nehemías Ujú. tiene 13 capítulos. Ujú. El autor es Nehemías. Posiblemente Esdras parte del libro. ¿Ok? Temas, los temas que vamos a encontrar aquí es reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ajá. Ujú. Y restablecimiento de la vida bajo la ley. ¿De la vida? De la vida del, La vida. bajo la ley. ¿Ok? Ujú. Y va leyendo conmigo en su papel. Amén. Este libro describe a un hombre, fíjese, para empezar, ¿quién era Nehemías? Usted ya sabe quién era Nehemías. ¿Quién era Nehemías? Un hombre. Profeta. Un profeta. ¿Quién era Nehemías, mis hermanos? No sé. Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Oh, sí, sí. Aleluya, sí. Ya, ponle Pura Sí, adivinanza. Ponle ahí que era el Así copero. sí me acordé. Y mire, mi amado hermano, Ponle ahí que. este rey Artajerjes, Ajá. Mm. Alcajerjes. Purito. Artajerjes, Artajerjes. ahorita se los deletreo. Es A-R-T-A-J-E-R-H-E-S. Ese de sapo. Artajerjes. Artajerjes. Ese de casa. Estoy más dormida. Alcajerjes. Hermana, perdona, ¿Artajerjes que era el qué? Copero. Pero no era el que José le dijo que iba a volver a su puesto. No, aquí estamos en Edras. No estamos en Abraham. No, RTT. Vamos a ver, ya este es otro tiempo, Ajá. otro libro. Ajá. El copero de Esto Alcajerjes. es, ya lo pasamos. Cuando le dolía el estómago, Juanito. Mario, tus cosas. No. Ok, Lo que hacer. este hombre era copero del rey y Alcajerjes. tenía privilegios. Porque acuérdense que en esos tiempos el rey lo envenenaban con la comida, Ujú. con el vino. Sí. Y este hombre era muy importante Sí. para el rey. Sí. Tan importante que todos los alimentos y la bebida, el vino, tenía que pasar por las manos y la boca de Nehemías. ¿Por qué? Porque si él comía y estaba vivo, quiere decir que estaba bien la comida. Ay. Y ya el rey podía comer. Entonces, Sí. el rey estaba tan agradecido con este hombre que le amaba, le estimaba. Aleluya. Para él era como un familiar muy apreciado. Daba su vida, por ejemplo, por el reino. Ajá.
Nehemías daba la vida por el rey. Sí, Sí, porque si hubiese envenenado. Sí, se muere. sí, Exacto. correcto. Exacto. Y aparte de Nehemías, Nehemías tenía un corazón y un espíritu humilde. Aleluya. Él era uno de aquellos que fueron en cautividad y tenía un espíritu humilde, tenía un espíritu dócil. Pero cuando Dios tiene propósito con nosotros, Ujú. ¿de dónde sale la fuerza? Yo no Ahí sé. está. ¿De dónde sale para poder vencer? Yo solo Dios lo hace. Así es. No podemos decir, yo no lo sé. Es Dios obrando. Sí. Y vamos a ver la mano poderosa sobre este hombre en este libro. ¿Por qué? Porque en este libro dice así, usted va en su hoja, lea conmigo. Ujú. Este libro describe a un hombre que sacrificó una vida de lujo y facilidad. Este hombre estaba pura vida en un palacio Ujú. donde él lo tenía todo. Probablemente tenía uno de los mejores cuartos. Ujú. Tenía sirvientes, Sí. tenía lujo en ropa y en toda clase de comida, porque era el que daba la vida por el rey. Entonces el rey le daba todos los privilegios que él podía tener. ¿Amén? Entonces, este hombre, dice, tenía una vida de lujo y facilidad para poder ayudar a sus hermanos necesitados en Jerusalén. Mire Dios sobrando, Dios abriendo puertas, porque por este hombre, por este Nehemías, Dios tocaba el corazón de este rey, que es rey de Persia. Y lo vamos a estar viendo más adelante. Si gusta, apúntelo y luego lo leemos. Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 9, lo vamos a estar leyendo. Y este rey, Dios lo usó y se cumplió una profecía por medio de él. Amén. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, Dios abrió puertas Ujú. en este lugar con Nehemías y con este rey. Porque por medio de él hubo grande abundancia para poder llevar En Jerusalén. a Israel a levantar el muro. Pero ¿sabe qué? Mire, aquí hay gente de México, Salvador Amén. y Guatemala. Amén. Pero vamos a decir que usted salió de México, salió de su país, vamos a decir así. Y usted está en este país. Y usted no ha pasado muchos años, 80 años, y no ha podido regresar a su país. Ujú. Pero ¿qué pasa con su país? ¿Usted se olvidó de su país? No. ¿Usted se olvidó de los recuerdos que tuvo allá? Yo tuve una niñez, a los 14 años me vine yo. Ujú. Yo tuve una niñez excelente, muy Ay. bonita. Yo tengo todas esas mis memorias, todo. Gloria a Dios. Yo lo vivo y cuando puedo lo recuerdo y le digo a mis hijas y lo ponemos a hablar con mi esposo. Ajá. Y mira la comida, y hasta aquí en Estados Unidos, mi comida, vamos a decirlo así, hermano, que no me deja mentir, una de las comidas tradicionales son las pupusas, Amén. son los tamales, vamos Sí. a decir, y muchas cosas más que le puedo mencionar, Sí. pero vámonos por las pupusas. Ujú. Lo vivo y me conformo, digo, ay, no puedo regresar a mi país, vamos a decir así, pero aquí hay pupusas y me conformo con lo que hay. Ujú. Pues Nehemías estaba pasando lo mismo, él añoraba, él decía, ay, Israel, ay, él se ponía a meditar y a pensar en todo aquello. Pero, ¿qué le parece? Que venía familia, venían amistades, y él, cuando él oía que alguien venía de Israel, él Aleluya. decía, ¿cómo está? Cuéntame cómo está Israel. Aleluya. ¿Qué está pasando? Entonces venían y le decían, ay, fíjate que se levantó con muchos esfuerzos y con enemigos, y mira esto y lo otro, y se logró levantar al fin el templo. Pero, y luego llegó Esdras, y hubo espiritualmente, una gran bendición, y todo, wow, que estoy bien. Y ya pasó el tiempo, y luego él siempre quería noticias de Israel. Como hoy en día podemos ver inmediatamente cómo está El Salvador. Yo veo el presidente, yo veo las noticias, yo veo la prosperidad de mi país. Es tan pequeño, pero hay una gran abundancia, una gran bendición hoy en día. Sí.
Pero en aquellos tiempos no podía haber eso. Ujú. Sí. Entonces lo único que ellos tenían era esos viajes de Ujú. otras personas. Ujú. Entonces, ¿estaba cómodo? Nehemías sí. Pero Pero él tenía. en su Corazón corazón era estaba en Israel. En su corazón estaba Dios. Sí. Él no se había olvidado de la Ahí palabra. está. Él no se había olvidado de las promesas. Aleluya. Él no se había olvidado de orar, Ujú. de buscar de Dios. Es lo que le digo. Tenemos que ir llenando. Esto no lo entendía yo creo que lo mencioné. Echa tu pan sobre las aguas. Que voy a echar agua, voy a echar pan sobre las aguas y yo sé que se va a deshacer Ajá. y que no queda ahí Ajá. nada. Y si no, los pescaditos se lo van a comer. Sí. Es la mente de nosotros, Sí, pero de- espiritualmente estás echando. Está, Señor, guardando esas bendiciones para Sí. que en el momento que sea necesario, Sí, amén. ahí está. Amén. Y esto es lo que estaba haciendo Nehemías. Ujú. Entonces vienen noticias a él y le dice, ay, Nehemías, si tú supieras. Mm. ¿El qué? Dice, mira, está construido el templo, pero los muros para ellos eran muy importante los muros de las ciudades. ¿Por qué? Porque ellos al poner muro en las ciudades era una ciudad que estaba protegida. Amén. Ajá. Sí es. Una ciudad que no fácilmente los enemigos Sí. podían Sí. venir a tomar la Así ciudad. es. Ujú. Si era una ciudad protegida, es como una casa. Según nosotros estamos protegidos, tengo una puerta. La verdad es que le dan una patada, pero nosotros Sí. tenemos en la mente, Ajá. Es correcto. está cerrada la puerta y está con Ahí llave. está. Las Ajá. ventanas están cerradas. Exactamente. No entra aquí nada. Ajá. Ay, Entonces pero ellos nadie. también tenían el concepto que Sí. una ciudad Ajá. tenía que tener Mira muros. las cámaras. Entonces era muy importante para ellos. Y vienen y le dan esas noticias. Ajá. Ay, Nehemías se puso muy triste. Ay, Muy triste. Dice que él lloró. Él estaba muy triste. sí. Y el rey También bonito. lo conocía. Ahí Y está. vio su semblante. Ahí Dice la está. palabra de Dios. Ahí está. Nehemías, ¿qué Todo tienes? Está triste. Ajá. No, dice, estoy bien. Puso No, triste. Nehemías, yo te conozco. ¿Qué es lo que tienes? Ahí está. Tu semblante no es el Es mismo. correcto. Aleluya. Aleluya. Ay, papito, ¿para qué me preguntaste? Ujú. Pasara, voy a Ahí decir. está. Y entonces viene Nehemías y le dice, mira, es que mi pueblo, ya le empieza a decir su problema. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer Sí. con nuestros padres Sí es. celestiales. Nosotros venimos, ay, Dios mío, yo tengo tantos problemas, mis hijos, que la renta, Ay. que el trabajo, que la esposa, que el esposo, que Sí. es mis vecinos, que en la iglesia, que tantas cosas que podemos mencionar, mis amados hermanos. ¿Y qué hacemos? Nuestro semblante se pone Ajá. triste. Sí. Ya no comemos, ya no aquí. ¿Y qué pasó Dolor con de nuestro Padre cabeza. celestial? Sí. Ya no dormimos. Sí. Tiene Aleluya. hambre, dice Mario. Claro, cuéntame el truco. Entonces, Sí. corremos, tenemos que correr a nuestro Padre Amén, amén. celestial. Sí. Y cuando nosotros oramos y pedimos, el Señor abre puertas. Amén. Trae las Sí. bendiciones y las respuestas que Sí. nosotros necesitamos. Ujú. Y esto es lo que Nehemías hizo y le dice al Sí. rey, le abre su corazón y viene el rey Sí. y le dice, ¿sabes qué, Nehemías? No te preocupes. Y él viene y da la provisión. ¿Sabes qué? Sí. Agarra, lleva Aleluya. y le da Gloria la a salida Dios. para que él vaya a ver cómo está su pueblo. Ujú. Y Sí. así es como él logra llegar a Israel y Aleluya. ve Ay, cómo Señor. los muros necesitan levantarse, cómo los muros necesitan ser Aleluya. reconstruidos, Ujú. porque ese pueblo necesitaba esos muros para según ellos estar seguros, Sí. protegidos Sí. del enemigo. Pero mire, esto es lo que yo le estaba hablando al principio. El mismo enemigo se va a levantar contra nosotros, pero la palabra de Dios dice que Él ha puesto vallado alrededor de Aleluya. nosotros. Hay ángeles alrededor de Sí. nosotros y no tenemos que temer. Mas, Sí. sin embargo, hay momentos que sí bajamos nuestro semblante, nos ponemos tristes, nos Amén. preocupamos, pero tenemos que renovarnos las fuerzas y decir, Amén. no estoy sola, el Señor Ahí ha está. puesto Ahí está. vallado Así alrededor es. de mí, ha Sí. puesto escudo. Y escudo Aleluya. no solo con Dios, no solo es escudo, Amén. porque acuérdense que los soldados al tiempo de antes, los Ajá. escudos eran Los
eran redondos y solo, o cuadrados también. Y ellos los metían así Ajá. y ellos peleaban con la otra mano, ¿verdad? Sí. Y se cubrían, Sí. pero Ya. se protegían. Sí. Pero Dios no nos va a proteger así. Aleluya. Porque ¿qué pasa con la espalda? ¿Qué pasa con la Aleluya. Oh, Ahí santo está. Dios. Chemita. Sino que dice la palabra de Dios que Él es escudo alrededor. Así es. De lo que le temen. Y el enemigo mete el Hay dedo, poder con amor, así es. Hay porque poder en Él el es nombre de escudo Cristo. alrededor de nosotros. Amén. Ahí Y está. esto es lo que estaba pasando con Sí. Nehemías. Ujú. Ya me ahora digo. No, no, Dijo, pues. Bueno, entonces Ajá. vamos a dejarlo ahí. Ok. Acuérdense que nos quedamos en Nehemías. Sí, amén. Ajá. Y Ay, cuando Señor. la otra próxima clase Ajá. vamos a terminar el libro de Nehemías y vamos a seguir con Esther. Esther, Madre. no dejó. No, para la próxima vez No. sí les voy a dar tarea y hay posibilidades que les haga un examen. Aleluya. El que quiera comer me avisa. De todo lo De que lo nos ha que enseñado, hoy nos enseñó, solo- o de Así, todo. solo de lo de ahora. Preguntas. Ah, ok. Sobre la clase de hoy o de ¿Va a todo. predicar el pastor mañana? Es importante, más o menos lo que les mencioné al principio. Ah, Amén. ok. Entonces, Ok. para que... Y vamos a tratar de cubrir Esther, Job, Ya vamos a llegar a Salmo. ajá, Ok. Salmo. y el libro de Salmos, Ajá. y a lo mejor Salmos, llegamos a Salmos. Proverbios. Salmos,